Bien, entonces bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas, ¿verdad? Hoy vamos a continuar hablando de transformadores trifásicos, ¿verdad? Y vamos a hacer un análisis más detallado y vamos a realizar un ejemplo al final de esta presentación, ¿verdad? Bien, este es un pequeño repaso en la clase anterior. Acuérdense que cuando hablamos de conexiones trifásicas, estamos hablando de una conexión estrella, una conexión delta o puede ser una combinación de las dos, ¿verdad? ¿Sí? Porque el primario puede estar conectado en estrella y el secundario puede estar conectado en delta, viceversa, o pueden tener la misma conexión. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. También sabemos que ahora el voltaje tiene un sobrenombre, ¿verdad? No podemos decir nada más voltaje, ¿verdad? Sino que existe el voltaje de línea a línea y el voltaje de línea neutro. ¿Sí? A este segundo, al voltaje de línea neutro, le llamamos voltaje de fase. Y ocurre lo mismo con la corriente. Y también existe una potencia trifásica, ¿verdad? ¿Sí? Y vimos en la clase anterior que cualquiera fuera un banco de transformadores o transformador trifásico, ¿sí? El circuito equivalente es el mismo, ¿sí? Ahora, fíjense que el análisis es un poco diferente, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver en esta clase, ¿verdad? Más adelante. Este es un banco de transformadores y este es un transformador trifásico, ¿verdad? El circuito equivalente es el mismo, pero el análisis que hacemos es un poco diferente, ¿verdad? Así que pongan atención ahí al final de esta presentación, ahí vemos eso, ¿verdad? Bien, también concluimos, la conclusión de la clase anterior era que eh, el transformador opera de acuerdo a la conexión, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo a cómo esté conectado, ¿verdad? Eso influye bastante en la operación del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Y podemos tener esas cuatro conexiones, ¿verdad? ¿Sí? Esas combinaciones de conexiones y se pueden resumir en esas cuatro, ¿verdad? Esas son las más utilizadas. Bien, entonces esto es básicamente un repaso de la clase anterior y vimos que cada conexión entonces es diferente, ¿verdad? Esa era la conclusión. Bien, ahora hablemos un poco más en detalle, ¿verdad? Y definamos eh, específicamente cómo se analizan los transformadores trifásicos. Y vamos a comenzar hablando de la relación de voltajes, ¿verdad? Ah, sí. Esa es la relación de voltajes del transformador. Entonces, la relación de voltajes, si ustedes recuerdan, nosotros la definíamos como N1 sobre N2, pero también la definíamos como el voltaje 1 sobre el voltaje 2, ¿sí? Ahora les hago la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Como ahora tenemos un sistema trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Esos voltajes que aparecen en esa ecuación son voltajes de línea a línea o son voltajes de fase. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Sí, la pregunta es a la hora de calcular, ¿verdad? La relación de voltajes del transformador. Entonces, yo debería utilizar los voltajes de línea a línea o debería utilizar los voltajes de fase. Esa sería la pregunta o me gustaría escuchar eh, qué opinión tienen ustedes de eso. Creo que ambas, dependiendo de la conexión. Ujú. Sí, alguien más, no sé si alguien más quiere opinar. Bien, me parece correcto, ¿verdad? Lo que dijo el compañero. Fíjense que realmente pueden ser los dos, ¿verdad? Sí. Realmente podemos utilizar los voltajes de línea a línea o podemos utilizar los voltajes de fase, ¿verdad?
Entonces, podemos concluir que, por tanto, tendríamos una relación de línea a línea y tendríamos otra relación de fase, ¿sí? Entonces, podemos obtener dos relaciones que no son iguales, ¿verdad? A veces son iguales, pero en otras ocasiones no son iguales, ¿verdad? Así que en forma general lo podemos ver como que son dos relaciones diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, podemos definir una relación de línea a línea, ¿sí? Y podemos definir una relación de fase. Bien, en el libro de texto, fíjense que, bueno, la relación de línea de fase, miren, aquí les dejo la definición en la parte de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Esa relación de fase transforma voltajes primarios de fase a voltajes secundarios de fase. Y la relación de voltajes de línea a línea transforma voltaje primario de línea a línea a voltaje secundario de línea a línea. Bien, si ustedes van a los libros de texto, ¿verdad? Ya sea Stephen Fitzgerald o Fraile Mora, ustedes no van a encontrar estas definiciones, ¿verdad? O sea, ellos simplemente le llaman relación de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? A mí me gusta enseñarlo así porque en un principio se hace más fácil cuando uno divide esa relación y dice, bueno, existe una relación de línea a línea y existe una relación de fase, ¿verdad? ¿Sí? En un principio, para entender mejor el concepto, es más fácil, ¿verdad? Si lo vemos como dos cosas diferentes. Al final y en el examen, ¿verdad? Sí, ustedes simplemente le llaman relación de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes saben cuál tienen, cuál calcularon y cómo la van a utilizar, ¿verdad? ¿Sí? Porque se utiliza de forma diferente, ¿verdad? Pero, como les digo, incluso yo, ¿verdad? En la pauta y en los ejercicios que desarrollo, que ustedes van a ver, yo simplemente le llamo relación de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Al final simplemente le llamo relación de voltaje, ¿verdad? Pero en un principio es bueno definirlas de forma separada, ¿verdad? Definir y pensar que hay dos relaciones de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, entonces en los libros no van a leer de que están esas dos, ¿verdad? No van a encontrar eso, ¿verdad? Pero esto les ayuda a ustedes a entender, ¿verdad? En mi opinión, les va a ayudar a entender mejor estos dos conceptos. Bueno, como les decía, estas relaciones se utilizan de forma diferente, ¿verdad? ¿Sí? Las dos son dos valores diferentes y se utilizan de forma diferente, ¿verdad? Si quieren, comencemos utilizando la relación de voltaje de fase, ¿verdad? Supongamos que queremos transformar o tenemos un voltaje de entrada, ¿verdad? B, y queremos saber cuál es el voltaje de salida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hagamos ese procedimiento utilizando primero la relación de voltaje de fase. Si utilizo la relación de voltaje de fase, miren, entonces yo a ese voltaje de entrada tengo que encontrar el voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? Como es una conexión estrella, ¿verdad? Lo divido entre raíz de 3, ¿verdad? Para encontrar ese voltaje de fase. Y teniendo ese voltaje de fase, entonces utilizo la relación de voltaje de fase, ¿sí? Que me va a dar un voltaje de fase en el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Y como el secundario está conectado en delta, ese voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea a línea, ¿verdad? O sea, el voltaje final o el voltaje de línea a línea en el secundario, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces el procedimiento, si quiero yo utilizar la relación de fase, ¿verdad? Entonces yo necesito darle de entrada, ¿verdad? O necesito encontrar el voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? No la puedo aplicar a un voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Sería un error, ¿verdad? Hacer eso, ¿verdad? Entonces, si yo quiero utilizar la relación de fase, entonces yo tendría que encontrar el voltaje de fase primero en el primario y después transformar ese voltaje para encontrar el voltaje de fase en el secundario. ¿De acuerdo? Entonces, lean de nuevo la definición. Miren, la relación de voltaje de fase transforma voltaje primario de fase a voltaje secundario de fase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese sería utilizando la relación de voltajes de fase. Ahora utilicemos la relación de voltajes de línea, ¿verdad?
que si leen la definición, dice transforma voltaje primario de línea a línea a voltaje secundario de línea a línea. Entonces, si yo quiero utilizar la relación de voltajes de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que tendría que hacer es tomar el voltaje de línea a línea y directamente utilizar la relación de línea a línea para transformarlo a un voltaje de línea a línea en el secundario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y eso en una ecuación sería representado con esa ecuación que aparece arriba. Miren, el voltaje de línea a línea secundario sería igual al voltaje primario de línea a línea sobre la relación de línea a línea, ¿sí? Entonces, si yo quiero utilizar la relación de línea a línea, yo tomo el voltaje de entrada de línea a línea, ¿sí? Y utilizando la relación de línea a línea, lo transformo en voltaje secundario de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y ambos llegan a la misma respuesta, ¿verdad? Con ambos obtenemos el mismo resultado, ¿verdad? ¿Sí? No sé si tienen una pregunta antes de continuar. Bueno, entonces, ¿cómo analizamos un transformador trifásico? Como ustedes saben, el circuito equivalente representa las tres fases, ¿verdad? Sin embargo, únicamente nosotros vamos a tomar y analizar una sola fase, ¿verdad? Porque como lo aprendieron en circuito 2, ¿verdad? Ustedes saben que los valores que existan en las otras dos fases van a ser exactamente igual a los valores que tenemos en la misma fase, en la fase A, ¿verdad? Solo que desfasados 120 grados y 240 grados, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros resolvemos una fase, básicamente resolvemos las otras dos fases, ¿verdad? Si nos preguntasen un valor de la otra fase, simplemente agregamos 120 o 240 grados, o restamos 120 grados, sea más o menos 120 grados, porque más es una fase y menos 120 es como sumar 240. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar nada más una sola fase y analizar una sola fase, ¿verdad? Bien, también, si ustedes recuerdan, en circuitos 2, ¿verdad? Nosotros, bueno, lo que mencioné anteriormente, esto, como nosotros solo tomamos una sola fase, lo que nosotros andamos buscando es el circuito equivalente por fase. Eso es lo que nosotros buscamos en un sistema trifásico, ¿verdad? Eso es lo primero que deberíamos comenzar a hacer, encontrar el circuito equivalente de fase, ¿verdad? Y para encontrar ese circuito equivalente de circuito 2, ustedes recuerdan que la impedancia conectada en estrella, ¿verdad? ¿Sí? Es una impedancia por fase, ¿verdad? ¿Sí? La impedancia aparece en cada una de las fases, ¿verdad? Entonces, esa impedancia la podemos escribir directamente en el circuito equivalente por fase. Mientras que si la impedancia está en delta, esta no es una impedancia por fase, ¿verdad? Es una impedancia en delta, ¿verdad? ¿Sí? Es una impedancia que está en delta, ¿verdad? No es una impedancia por fase, ¿verdad? Entonces, nosotros si encontramos una impedancia en delta, tenemos que transformarla a la impedancia en estrella, ¿verdad? Y eso en circuito 2 ustedes han de recordar que para transformar una impedancia en delta a estrella simplemente la dividimos entre 3, ¿verdad? ¿Sí? Y así ya podemos escribir esa impedancia en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? Si la impedancia está en delta, sería un error si ustedes le escriben directamente en el circuito equivalente. Bien, bueno, yo sé que he dicho muchas cosas, ¿verdad? Sí.
Entonces pongamos todas las piezas juntas del rompecabezas, ¿verdad? De todo lo que hemos dicho. Entonces pongámoslo junto y resolvamos un ejemplo, ¿verdad? Que eso sería lo mejor para afianzar todos los conceptos que hemos hablado, ¿verdad? O lo que hemos discutido hasta el momento. Bien, entonces les voy a dar unos 5 minutos para que lean este ejemplo 2.8 del libro de Fitzgerald y dibujen el diagrama unifilar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Léanlo detalladamente y dibujen ustedes el diagrama unifilar. Recuerden que ustedes deben ser capaces de leer un enunciado del problema y dibujar o entender qué circuito se está describiendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Así como lo vieron en el examen, se describe un problema, ¿verdad? Y ustedes tienen que ser capaces de entender qué circuito es, ¿verdad? Entonces, les voy a dar unos 5 minutos para que en su cuaderno dibujen, lean este ejemplo 2.8 del libro de Fitzgerald, lean esa descripción y dibujen el diagrama unifilar, ¿verdad? ¿Cómo sería el diagrama unifilar de ese circuito?
Bien, entonces, ¿cómo les quedó? No sé si tienen algún resultado, si no, lo pueden comparar con este diagrama unifilar que ven ahí en pantalla, ¿verdad? Sí, de nuevo, les recomiendo que lo lean detalladamente y se convenzan de que ese es el circuito que se está describiendo ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, como pueden leer, es un transformador, bueno, de hecho es un banco de transformadores, ¿sí? Conectado en estrella delta con esas especificaciones, ¿verdad? Sí. Existe un voltaje de entrada, ¿verdad? Que es un voltaje de línea a línea. ¿Sí? Existe un alimentador 1, vamos a decir, con esa impedancia. Existe el alimentador 2 con esa impedancia. Está la carga al final del circuito. Y la pregunta es, ¿qué voltaje de línea a línea tiene esa carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese sería el diagrama unifilar, ¿verdad? Entonces, como les había dicho anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? Es un sistema trifásico, un circuito trifásico, pero para resolverlo necesitamos primero encontrar el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Bien, si quieren vamos a una página en blanco para que podamos, voy a dibujar el diagrama unifilar inicialmente, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, voy a dibujar el diagrama unifilar. Aquí tenemos un banco, tenemos un alimentador 2, la impedancia de un alimentador 2, le voy a llamar a 2, a 1 para el alimentador 1, y al final tenemos la carga. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un voltaje de entrada. ¿Sí? Y el transformador está conectado en estrella delta, ¿verdad? Y nos dieron la relación que es 2400, 240 voltios y 50 kVA. ¿Sí? Es un banco de transformadores, de hecho, ¿verdad? Bien, entonces ese es el diagrama unifilar, ¿verdad? ¿Qué les parece si dibujamos, antes de dibujar el circuito equivalente por fase, que es el que quiero dibujar, el que queremos encontrar, voy a dibujar por esta vez, ¿verdad? Como es el primer ejemplo que hacemos, entonces voy a dibujar el circuito trifásico, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo, para que vean gráficamente cómo es ese circuito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dibujemos el circuito trifásico, ¿verdad? Bien, eso ustedes, bueno, les recomiendo copien en su cuaderno, pero a medida que hagan ejemplos no es necesario dibujarlo, ¿verdad? ¿Sí? Esto solo lo hacemos porque es la primera vez, ¿verdad? A medida que uno desarrolla ejemplos no es necesario dibujar este circuito, ¿verdad? Bueno, entonces dibujemos las tres fases, ¿verdad? Sí, aquí estaría. Entonces, esta es la fase B. Miren, aquí está la fase A. Y aquí abajo estaría la fase C, ¿verdad? Pero olvidé en la fase C, olvidé dibujar la impedancia, ¿verdad? La impedancia del alimentador, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero que quiero que se fijen es que dibujé la impedancia del alimentador, que llamé A1, ¿verdad? ¿Sí? La dibujé en las tres líneas, ¿verdad? ¿Sí? Vean que esa impedancia aparece en las tres líneas, ¿verdad? ¿Sí? Aparece en cada una de las fases de, el circuito, ¿verdad? Y eso porque recuerden que es una impedancia de línea, ¿verdad? Es una impedancia que representa las pérdidas que se tienen en una línea, ¿verdad?
un conductor eléctrico, ¿verdad? Y esa impedancia, por tanto, aparece en cada una de las fases, ¿verdad? ¿Sí? Aparece en la línea de cada una de las fases y por eso es que yo la dibujé, miren, la estoy resaltando con color amarillo, ¿verdad? Entonces la dibujé en cada una de las tres fases. Bien, lo segundo es que el transformador está conectado en estrella, ¿verdad? ¿Sí? Voy a dibujar las marcas para completar. Y ahí también puedo dibujar el neutro, ¿verdad? Si quieren voy a dibujar el neutro. Miren como esa línea. Y le voy a poner N, ¿verdad? ¿Sí? Eso del lado primario, ¿verdad? Entonces ahora dibujemos el circuito trifásico del lado secundario, ¿verdad? Es una conexión delta en el secundario. Miren, una conexión delta. Entonces el secundario sería la fase A, la fase B y la fase C, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces dibujemos las marcas y ahí tenemos la conexión delta del secundario, ¿verdad? Sin embargo, ahí no he dibujado también la otra impedancia por la línea de transmisión, ¿verdad? Sí, sí, es impedancia que está ahí en azul, ¿verdad? Esta impedancia de acá, ¿verdad? Miren que es una impedancia de línea, ¿verdad? Que debe aparecer en cada una de las fases del circuito trifásico, ¿verdad? Sí, debe aparecer en cada una de las fases, ¿verdad? Es impedancia porque es una impedancia de línea, ¿verdad? Sí, una impedancia que representa las pérdidas en la línea, ¿verdad? Así que debe estar en cada una de las fases, ¿verdad? Entonces ahí la tengo que dibujar a 2, le voy a llamar, y debe aparecer en cada una de las fases, ¿verdad? Entonces, eso quiero que lo vean también, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces este que está ahí dibujado es el circuito trifásico, ¿verdad? Es el circuito trifásico del problema que se describe, ¿verdad? ¿Sí? A la hora de solucionar el problema, fíjense que este circuito trifásico no es necesario dibujarlo, ¿verdad? Uno simplemente se lo imagina. El que sí es necesario dibujar es ese diagrama unifilar para uno entender qué circuito se describe y después dibujar el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? Ese porque con ese circuito podemos resolver el problema. Entonces este es trifásico, simplemente lo dibujé para que ustedes vean, ¿sí? Gráficamente cómo es y cómo está conectado ese transformador, ¿verdad? Trifásico. Bien, no sé si tiene alguna pregunta hasta el momento. Bueno, entonces encontremos el circuito equivalente, ¿verdad? Por fase, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a encontrar el circuito equivalente por fase referido, todo referido al primario, ¿verdad? Entonces, ese es el que vamos a encontrar ahora, ¿verdad? Ese es el circuito que necesitamos encontrar, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Voy a comenzar de izquierda a derecha, ¿verdad? Sí, sí, de izquierda a derecha, a escribir cada uno de los componentes y cada uno de los valores que aparezcan en ese circuito, ¿verdad? Entonces, bueno, lo primero que les tengo que decir es que ese circuito equivalente por fase, ¿verdad? Miren que siempre les insisto en la palabra por fase, ¿verdad? Lo que se refiere es que es el circuito equivalente de línea, ¿sí? Este es una línea, es el circuito equivalente de línea a neutro, ¿verdad? Y este es el neutro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso le llamamos circuito equivalente por fase, ¿verdad? Porque es el circuito de línea a neutro, ¿verdad?
¿sí? A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, ese es el circuito que yo tengo que encontrar, ¿verdad? Bien, entonces, si comenzamos de izquierda a derecha, ¿verdad? Lo primero que encontramos, miren, es el voltaje de entrada, ¿verdad? ¿Sí? Que ese voltaje de entrada, ¿verdad? Lo voy a dibujar aquí. Ese voltaje de entrada, miren, es este voltaje de aquí, es un voltaje de línea a línea que decía que valía 4160 voltios, ¿sí? Estaba descrito en el problema que es un voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Y que vale 4160 voltios, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tengo que escribir, ¿verdad? Ahora, si yo voy al circuito equivalente por fase y yo escribo esos 4160 voltios, es un error, ¿verdad? ¿Sí? Esto sería un error, ¿verdad? Un grave error, ¿verdad? Porque vean ustedes que ese voltaje es un voltaje de línea a línea, ¿sí? Este voltaje de 4000 es un voltaje de línea a línea, ¿verdad? Vean la fase B y es el voltaje entre la fase A y la fase B, ¿verdad? Que no es lo mismo a un voltaje de línea a neutro, ¿verdad? Que es el que yo tendría que encontrar, ¿verdad? ¿De acuerdo? Miren que como es un circuito equivalente por fase, yo tengo que encontrar el voltaje equivalente de línea a neutro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, escribir 4160 sería un error. Entonces, no lo puedo hacer. Lo que tenemos que hacer entonces es encontrar el circuito, perdón, encontrar el valor del voltaje de línea a neutro, ¿sí? Que como en el primario, miren, existe una conexión estrella, ¿sí? Yo ese valor de voltaje lo puedo encontrar de línea a neutro, ¿verdad? Vendría a ser este voltaje de aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ese es el voltaje que yo debería describir en el circuito equivalente, ¿verdad? Por fase, ¿verdad? Y ese voltaje lo puedo encontrar dividiendo el voltaje de línea a línea sobre raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí? O sea que ese voltaje de 4160 sobre raíz de 3 es el voltaje de fase, ¿verdad? Y es el voltaje que yo voy a escribir en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? Porque todo lo que tengo que encontrar, todos los valores que encuentre tienen que ser referidos a línea neutro, ¿verdad? ¿Sí? Tienen que ser por fase, ¿verdad? O sea que tienen que ser valores de línea neutro, ¿verdad? O sea que el voltaje de entrada aquí, ¿verdad? Viene a ser 4160 voltios sobre raíz de 3. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a ese primer valor. ¿Sí? Entonces, creo que queda claro, ese que está encerrado en color rojo, verde, perdón, círculo verde, es el voltaje que yo tengo que escribir en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Bien, si continuamos de izquierda a derecha, después encontramos esta impedancia de la línea, ¿verdad? ¿Sí? Esa impedancia de la línea, fíjense que es una impedancia por fase, ¿verdad? Que es un juego de palabras, fíjense que es un juego de palabras, pero se puede entender, ¿verdad? Entonces la impedancia de línea, ¿verdad? Es la impedancia que representa las pérdidas en la línea, ¿verdad? Pero esa impedancia es una impedancia por fase porque aparecen las tres fases, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Aparecen cada una de las fases que yo tengo en este círculo, aparece, así que esa impedancia la puedo escribir directamente en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? La puedo escribir directamente ahí, ¿verdad? Entonces, esta impedancia, ¿sí? La puedo escribir directamente en el circuito equivalente, ¿verdad? La voy a escribir aquí, ¿verdad? Entonces, esta es A2. ¿De acuerdo? Y si quieren, también voy a escribir su valor, ¿verdad? Que necesitaríamos volver a la presentación. Volvamos a la presentación para tomar su valor, ¿verdad? Que sería
punto 15 más J 1.0, ¿verdad? Entonces, escribamos su valor, es 0.15 más J 1.0, ¿verdad? ¿Sí? Sí, como es una impedancia de la línea, ¿verdad? Pero esa ya es una impedancia por fase, ¿verdad? Así que la puedo escribir directamente en el circuito, ¿verdad? Bien, después viene el transformador, ¿verdad? Sí, aquí está el transformador, ¿verdad? Sí, que tiene su devanado, ese es el devanado primario del transformador y cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, tiene su respectivo devanado secundario, ¿verdad? Sí. Bien, pero si ustedes recuerdan de la primera unidad, el transformador puede ser representado como una impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Que esa impedancia le llamamos Z equivalente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ese transformador, lo que nosotros vemos y lo que nosotros tendemos que escribir en el circuito equivalente sería su impedancia equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Si volvemos a la presentación, ahí está la impedancia equivalente del transformador. Fíjense que no dice hacia qué, no dice hacia qué lado está reflejado, ¿verdad? No sabemos si eso está reflejado al primario o está reflejado al secundario, ¿verdad? Para eso tendríamos que ir al ejemplo 2.6, ¿verdad? Que es del ejemplo 2.6, el cual se obtiene esa Z equivalente y ver en qué lado está reflejado. Me parece que está reflejado al primario, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes van al ejemplo 2.6 del libro de Figuerer, ustedes van a leer ahí que está reflejado ese valor, está reflejado al lado primario. Bien, entonces, como tenemos esa Z equivalente reflejada al lado primario, significa que esa Z equivalente está conectada en estrella, ¿verdad? Es una conexión estrella. Y como es una conexión estrella, y ya les había dicho antes, ¿verdad? La conexión estrella ya es una impedancia por fase, ¿verdad? ¿Sí? En la conexión, si tenemos una impedancia en estrella, ya es una impedancia por fase y la puedo escribir directamente en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Entonces, esa impedancia, ¿sí? La puedo escribir directamente en este circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Que si vamos a la presentación de nuevo para ver el valor 1.42 más J 1.82, ¿verdad? Entonces vamos a escribir 1.42 más J 1.82 ohmios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, más adelante les voy a contar qué pasa si esta Z equivalente, ¿verdad? ¿Sí? En este caso está referida al lado primario, ¿verdad? Por tanto, está conectado en estrella, ¿verdad? Más adelante les voy a contar qué sucedería si no estaría referida al primario, sino que estaría referida al secundario. Y si estaría referida al secundario, por tanto, está conectado en delta, ¿verdad? Entonces, más adelante, si quieren, terminemos el ejercicio así como está enunciado y al final hacemos estos otros análisis y sacamos conclusiones también de eso que podría ser otro problema, ¿sí? Bien, entonces en este caso, esta Z equivalente está referida al primario, está en Y, el primario está conectado en estrella, ¿verdad? Así que directamente le escribo en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Bien, si continuamos, ¿verdad? Sí. De izquierda a derecha seguimos, ¿verdad? Y lo siguiente, bueno, encontramos el secundario del transformador, pero ya lo representé por su Z equivalente. Y si seguimos, entonces encontramos la impedancia del alimentador 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es impedancia del alimentador 2? De nuevo, es una impedancia de línea, un juego de palabras, ¿verdad? Es una impedancia de línea,
pero que aparece en cada una de las fases, ¿verdad? Entonces, esa es una impedancia por fase, ¿verdad? ¿Sí? Así que la puedo escribir directamente en el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces, la escribimos aquí. A2, ¿sí? Ingeniero, Sí, el primero, el que está en amarillo, debería ser A1, ¿verdad? sí, debe ser A1, fíjense que ahora me fijé también. Entonces, debe ser A1, ¿verdad? Sí, 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 sí. Representa representa la impedancia de línea, ¿verdad? Sí, del alimentador 1, ¿verdad? Entonces, debe ser A1. Bien, sí, 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 tienen razón. Bien, ahora quiero que vean que realmente, como ya saben, de la primera unidad, yo no puedo escribir aquí A2, ¿verdad? Porque este circuito es un circuito equivalente referido al primario, ¿verdad? Entonces no puedo escribir A2, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar esta impedancia del alimentador reflejada al primario, ¿verdad? ¿Sí? Y a eso le voy a llamar A2', ¿verdad? Entonces, lo que realmente debería escribir aquí yo es A2', ¿verdad? ¿Sí? De lo contrario, sería un error, ¿verdad? Sería un grave error, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es encontrar ese valor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar esta impedancia de línea, reflejarla al primario y encontrar qué valor corresponde ese A2' para escribirlo en el circuito equivalente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces les hago una pregunta para encontrar, para reflejar esa impedancia, ¿verdad? Sí. Que, eh, ¿cuál es la relación de impedancia, ¿verdad? Que utilizábamos nosotros en toda la primera unidad para la reflexión de impedancia, ¿verdad? Ya sea el primario al secundario o del secundario al primario. No sé si alguien la recuerda y nos puede decir, ¿verdad? ¿Cuál es? Sí, no sé si alguien se recuerda. Del transformador, ¿verdad? Decíamos nosotros que Z1 sobre Z2 es igual a la relación de voltajes del transformador al cuadrado, ¿verdad? Es directamente proporcional, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos la impedancia en el primario, simplemente a la impedancia en el secundario la multiplicamos por la relación de voltajes al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ahora les hago otra pregunta. Esa relación que aparece ahí, ¿verdad? Esa relación que aparece ahí, entonces, ¿es la relación de línea a línea o es la relación de fase, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes que es o cuál utilizarían ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Sería esta relación que aparece ahí, ¿verdad? Sería la relación de línea a línea o vendría a ser la relación de fase. ¿Sí? ¿Qué opinión tienen? Alguien que nos diga, tal vez, lo que piensa. Tal vez sería el desfase. La relación de fase. Bueno, alguien que nos diga la relación de línea a línea. No sé si hay alguien que piense que es la relación de línea a línea.
Bien, pues fíjense que la respuesta es que puede ser ambas. Pueden ser, podemos utilizar las dos, ¿verdad? Podemos utilizar la relación de línea a línea o podemos utilizar la relación de fase, ¿verdad? Solo que tenemos que saber cómo utilizarlas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, yo les voy a enseñar cómo utilizar las dos, ¿verdad? ¿Sí? Pero a la hora de solucionar problemas no es necesario saber utilizar las dos, ¿verdad? Porque realmente al final nosotros queremos resolver, ¿verdad? Y eso, y si vieron ustedes los exámenes, así dicen los exámenes, ¿verdad? Resuelva, ¿verdad? Y esos son los problemas en la vida real también. Simplemente se le llama a uno a resolver, ¿verdad? En ciertas ocasiones sí importa cómo lo resolvemos el problema, ¿verdad? Pero generalmente es lo que se quiere es que se resuelva el problema, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para fines de examen, ustedes también lo pueden hacer como a ustedes les guste, ¿verdad? ¿Sí? Al final, eh, la idea al final es obtener la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Sí? Así que con los dos, con las dos relaciones, nosotros podemos hacer esa reflexión de impedancia, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver las dos en este ejemplo, pero al final ustedes traten de entender bien una de ellas, o si entienden las dos, pues mejor, ¿verdad? Final, de nuevo, en el examen no es que yo les voy a pedir que hagan las dos, ¿verdad? No, ¿verdad? O que hagan esta y no hagan la otra, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Al final ustedes resuelven, ¿verdad? La que se les haga más fácil, utilicen esa, ¿verdad? Bien, entonces comencemos y encontremos la relación de línea a línea, ¿verdad? ¿Cómo sería la relación de línea a línea? Sería el voltaje 1 de línea a línea sobre el voltaje 2 de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Y eso vendría a ser, ¿cuál es el voltaje 1 de línea a línea, verdad? ¿Sí? No sé si alguien nos puede decir cuál es el voltaje 1 de línea a línea. ¿Sí? ¿Cuál sería el voltaje 1 de línea a línea? ¿Quién nos podría decir? Del transformador, ¿verdad? Recuerden que estos valores son valores de voltaje del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces necesitamos leer el voltaje 1 de línea a línea, ¿verdad? Sería el voltaje secundario por el A de línea. ¿Cómo? No, ese voltaje lo tenemos que leer, ¿verdad? Lo tenemos que leer. Como queremos encontrar la relación de voltajes del transformador, así como lo hacíamos en la primera unidad, estos voltajes los leemos de la descripción del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Los Sería leemos 2400. eh, casi, casi, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Si fuera un puntaje, entonces daríamos el 50%, ¿verdad? Tendría la mitad de los puntos, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Eso, por eso hacemos ejemplos para aprender, ¿verdad? Entonces, por eso estamos aquí y es bueno eh, que ustedes vean y que ustedes aquí aprendamos todos, ¿verdad? Parece que fuera 2400, pero no, ¿verdad? ¿Por qué no es este 2400, ¿verdad? Entonces volvamos. ¿Qué es eso que está encerrado en ese cuadro de color azul que dibujé, ¿verdad? Entonces tenemos que entender bien qué es esa descripción, qué es esta relación de voltajes que nos dieron y qué es esa potencia que nos dieron, ¿verdad? Entonces volvamos al problema, volvamos a la descripción del problema, volvamos al primer párrafo. Miren, son tres transformadores monofásicos de 50 kVA, 2400, 240 voltios. Cada uno idéntico al que se cita en el ejemplo 2.6, se conecta en estrella delta, ¿verdad? En un banco trifásico de 150 kVA con la finalidad y etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces lo primero que quiero que vean es que es un transformador trifásico formado por un banco de transformadores. O sea, son tres transformadores monofásicos de esa descripción, ¿verdad? De 50 kVA, 2400, 240, ¿sí?
Entonces, lo primero es que si yo les pregunto cuál es la capacidad total de ese banco de transformadores, ustedes no pueden decir 50 kVA, ¿verdad? ¿Sí? No podemos decir 50 kVA, ¿verdad? Porque cada uno de los transformadores es de 50 kVA, ¿verdad? Por tanto, la capacidad total es de 150 kVA. O sea, es 3 veces la capacidad de uno de los transformadores, ¿verdad? O lo pueden ver como la suma de las potencias de los 3 transformadores, ¿verdad? Como los 3 son iguales de 50 kVA, la suma de los 3 da 150 kVA, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que hay que ver, ¿verdad? Que es un banco de transformadores con capacidad de 150 kVA. ¿De acuerdo? Lo segundo es la relación de voltajes, ¿verdad? Esa relación de voltajes que está ahí, que se describe, es una relación de voltaje de un transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es la relación de voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Cada transformador está conectado en una fase, ¿verdad? Entonces, esa relación de voltajes que está ahí es una relación de voltaje de fase, ¿verdad? O sea, ese 2400 voltios es voltaje de fase en el primario y los 240 voltios es el voltaje de fase en el secundario, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, se lo voy a volver a repetir porque es importante saber eso, ¿verdad? Entonces, esa relación de voltajes que aparece ahí, ¿verdad? Es una relación de voltaje de fase, ¿verdad? Porque es la relación de voltaje de un transformador, ¿verdad? ¿Sí? El banco de transformadores son 3 transformadores, ¿verdad? Este es un sistema trifásico, ¿verdad? Son 3 transformadores, ¿verdad? Pero la relación que aparece ahí es la relación de un transformador, por tanto, esos voltajes son voltajes de fase, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces volvamos a la presentación, ¿verdad? Perdón, volvamos a la hoja en blanco. Entonces, si yo quiero el voltaje de línea, miren que yo no quiero el voltaje de fase, sino que yo quiero el voltaje de línea en el primario, ¿verdad? Si yo les preguntase cuál es el voltaje de fase en el primario, si ustedes tienen que decir tienen que decir ese valor de 240, ¿verdad? ¿Sí? Ahí sí tienen que decir 240, ¿verdad? Si yo les preguntase el voltaje de fase, ¿verdad? Voltaje de fase en el primario, ¿verdad? Pero lo que yo quiero saber es el voltaje de línea en el primario, ¿verdad? ¿Cuál sería el voltaje de línea a línea del transformador en el primario? Entonces, vean que el transformador está conectado en Y, ¿verdad? Está conectado en estrella, ¿verdad? ¿Sí? Y que 240 representa el voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, 240 es el voltaje de fase que aparece aquí, ¿verdad? 2400, perdón. ¿Sí? Si yo quiero el voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo esos 240, para yo obtener el voltaje de línea a línea del transformador, que vendría a ser esta línea que estoy dibujando, ¿verdad? Sería multiplicar estos 240 por raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí? Que es la relación que existe la relación que existe entre el voltaje de línea a línea y el voltaje de fase en una conexión estrella. Así que si yo multiplico este voltaje por raíz de 3, lo que voy a obtener es el voltaje de línea a línea, ¿sí? Este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, a la pregunta que les he hecho, ¿verdad? ¿Cuál es el voltaje de línea a línea en el primario? La respuesta debe ser 2400 por raíz de 3. ¿Sí? Entonces, aquí escribimos 2400 por raíz de 3 sobre ahora el voltaje de línea a línea del secundario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el voltaje de línea a línea del secundario? Entonces, hacemos el mismo análisis. Miren que el secundario está conectado en delta, ¿verdad? ¿Sí? Si yo les pregunto cuál es el voltaje de fase en el secundario, ustedes tienen que contestar 240 voltios, ¿sí? Pero como la conexión es delta, ¿verdad? ¿Sí? La conexión es un delta en el secundario, ¿verdad? El voltaje de línea es igual al voltaje de fase, ¿verdad? Sí, eso lo vimos en la clase anterior también, ¿verdad? Creo que se lo dibujé, ¿verdad? ¿Sí? Este voltaje de acá, miren, ese voltaje de línea a línea es exactamente igual al voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí?
Bien, y como es igual, entonces el voltaje de línea a línea del secundario viene a ser exactamente esos 240 que aparecen ahí, ¿verdad? Porque el voltaje de línea es igual al voltaje de fase gracias a que está conectado en delta. Entonces son 240, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esa es la relación de línea a línea, ¿verdad? Bien, ahora calculemos la relación de fase, ¿verdad? Sería el voltaje de fase en el primario del transformador sobre el voltaje de fase en el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como ya habíamos visto, el voltaje de fase en el primario es 2400 y el voltaje de fase secundario es 240, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo escribo 2400 sobre 240. Bien, lo primero que quiero que noten es que son diferentes. Miren, los valores son diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son dos relaciones diferentes. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a cómo se calcularon estas dos relaciones. ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? O con respecto a los valores del voltaje de línea a línea primario, voltaje de línea a línea secundario, o los valores de voltaje de fase en el primario y en el secundario. Bien, como ya calculamos esas dos relaciones, entonces ahora hagamos la reflexión de impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí reflexión de impedancia utilizando, ¿verdad?, la relación de línea a línea, ¿verdad? Vamos a utilizar primero la relación de línea a línea y después vamos a utilizar la relación de fase, ¿verdad?, para referir a esa impedancia, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces utilicemos la relación de línea a línea, ¿verdad? Entonces, si vamos a utilizar la relación de línea a línea, fíjense que lo que sucede ahí es que nosotros tomamos esta impedancia que está sobre la línea, ¿verdad?, en el secundario y la reflejamos al primario, ¿verdad? ¿Sí? Utilizando la relación de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Y con esa relación de línea a línea, entonces, al reflejar la impedancia que está en el secundario y el primario, esa impedancia viene a aparecer a la línea del primario, ¿sí? Viene a aparecer y aparece exactamente sobre la línea del primario, ¿verdad? ¿Sí? Y eso sería A2'. Y como esa impedancia aparece sobre la línea, ¿verdad?, ya es una impedancia por fase, ¿verdad? ¿Sí? Y esa impedancia la puedo escribir directamente en el circuito equivalente por fase, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros utilizamos la relación de línea a línea, esa impedancia aparece, que está en el secundario, en la línea del secundario, aparece en la línea del primario y directamente la puedo escribir en el circuito equivalente por fase. Entonces, hagamos eso. Ya habíamos encontrado con esta ecuación de arriba, ¿verdad? Sí. Con esa ecuación de arriba, miren. Ya sabemos que Z1 va a ser igual, entonces, la impedancia reflejada del primario va a ser igual a la relación, en este caso de línea a línea, por Z2, ¿verdad? La impedancia en el secundario, ¿verdad? Entonces, esto vendría a ser, bueno, la relación al cuadrado, ¿verdad? Que no se nos olvide el cuadrado. Entonces, esto vendría a ser 2400 sobre 240, ¿verdad?, por raíz de 3 al cuadrado por la impedancia de línea, que el valor de impedancia en el secundario, ¿verdad? Entonces, para saber ese valor, tenemos que ir a la presentación y miren, ahí está, es este valor de aquí, ¿verdad? 0.0005 más J.002, ¿verdad?
Entonces 0.0005 más J 0.002. Y esa impedancia entonces quedaría, miren que aquí es 10 al cuadrado, sería 100 por 3, 300, ¿verdad? Por 300 por el valor de esa impedancia. Entonces sería 0. Como es 3 por 10 a la 2, ¿verdad? Entonces corremos el punto 2 veces hacia la derecha y multiplicamos 3 por 5, 15, ¿verdad? Más J, corremos el punto 2 veces a la derecha y multiplicamos 3 por 2, que es, ¿verdad? Entonces 0.6, ¿verdad? Me parece que es, ¿sí? ¿Sí? Bien, y así encontramos la impedancia referida al lado primario, ¿verdad? Y ese valor, como les había dicho, directamente lo escribimos en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Entonces sería 0.15 más J 0.6, ¿sí? ¿Sí? Y ahí completamos el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos, miren, de hecho, lo que falta es, de hecho, el valor que nos piden, ¿verdad? Que aquí nos pedían cuál es el voltaje de línea a línea de la carga, ¿verdad? ¿Sí? Eso era la pregunta que se hacía, ¿verdad? Entonces, este es el siguiente elemento que voy a escribir en el circuito equivalente por fase, que es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el voltaje de la carga? Solo que vean un gran detalle, ¿verdad? No es un pequeño detalle, sino que es un gran detalle, que el voltaje de la carga que yo voy a encontrar aquí, ¿verdad? Este B que voy a encontrar es un voltaje de fase, ¿verdad? O sea, este es el voltaje de fase de la carga y este voltaje de fase va a estar referido al primario, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? No es la respuesta final, ¿verdad? Porque la respuesta final es el voltaje de línea a línea referido en el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Es este voltaje de aquí. Es el voltaje de línea a línea en el secundario, ¿verdad? Y lo que yo voy a encontrar, como es un circuito por fase, ¿verdad? El que estoy analizando, ¿sí? Este voltaje que yo voy a encontrar aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es el voltaje, es un voltaje de fase, ¿verdad? Es el voltaje de la carga, pero es un voltaje de fase, ¿verdad? ¿De acuerdo? Miren que sí, el siguiente que tengo que dibujar en el circuito es equivalente por fase, es ese voltaje de la carga, ¿verdad? Solo que en el circuito equivalente por fase, ese es un voltaje por fase, ¿verdad? Creo es una redundancia, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Porque si el circuito es equivalente por fase, entonces el voltaje que voy a encontrar ahí es un voltaje de fase, ¿verdad? Y no solo eso, sino que va a estar referido al primario. Entonces, para encontrar la solución final, yo tendría que referir ese voltaje al secundario y después pasarlo a voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, antes de continuar y seguir hablando, fíjense que hagamos la reflexión de impedancias utilizando la relación de fase, ¿verdad? ¿Sí? También se puede hacer, ¿verdad? Bien, entonces, miren, si deseamos utilizar la relación de fase, lo primero que tenemos que ver es que, voy a borrar aquí, ¿verdad? Si deseamos utilizar la relación de fase, acuérdense que la relación de fase transforma voltaje de fase o corriente de fase también
a valores de fase del primario, ¿verdad? Ya sea el secundario del primario o el primario del secundario. Pero son valores de fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y vean que esta impedancia que está sobre la línea no es una impedancia de fase dentro del delta, ¿verdad? ¿Sí? Miren, es un juego de palabras otra vez. Esta impedancia que está sobre la línea y está en cada fase, ¿verdad? No está dentro del delta, ¿verdad? ¿Sí? No está dentro del delta, ¿verdad? Por tanto, yo no puedo usar directamente esta relación de fase, ¿verdad? ¿Sí? Porque esa es una impedancia de línea, ¿verdad? ¿Sí? Es una impedancia que está en la línea, ¿verdad? No está en la fase dentro del delta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que yo tendría que hacer es pasar esta impedancia que está sobre la línea, escribirla dentro del delta, y una vez que esta impedancia aparezca dentro del delta, utilizar la relación de fases para transformar esa impedancia al primario, ¿verdad? Y va a aparecer en la fase, en el primario de este transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que tienen que observar, ¿verdad? Que esta impedancia es una impedancia de línea y no está dentro del delta, ¿verdad? Por tanto, no puedo utilizar la relación de fase que solo transforma la fase del delta, ¿verdad? Ya sea voltaje, corriente o impedancia, del secundario a la fase del primario de ese transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para yo escribir esta impedancia, ¿sí? Es impedancia del alimentador 2 dentro del delta, entonces yo tengo que transformar esa impedancia en una impedancia en estrella, ¿verdad? Entonces tengo que transformar esa impedancia en estrella, tengo que transformarla a delta, ¿verdad? Con la relación que ya habíamos visto, ¿verdad? Que ya les había mencionado anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si despejamos, encontramos que la impedancia en delta va a ser igual a 3 veces la impedancia de estrella, ¿verdad? O sea que si yo hago eso, yo estoy transformando esta impedancia que está sobre la línea, la estoy introduciendo al delta, ¿verdad? Y la estoy convirtiendo en una impedancia por fase dentro del delta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? En una impedancia dentro del delta, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí entonces puedo utilizar la relación de fases del transformador para reflejar esa impedancia, ¿verdad? Al primario. Entonces hagámoslo, esa es la idea. Hagamos eso. Entonces, primero tendría que transformar la impedancia a delta, ¿verdad? Entonces sería 3 veces la impedancia de estrella, ¿verdad? O sea que sería 3 veces el valor de la impedancia del alimentador, ¿verdad? Que era 0.0005 más J 0.002, y esa impedancia en delta, entonces me quedaría como 0.0015 más J 0.006, ¿verdad? ¿Sí? Y después, una vez que tengo esa impedancia en delta, ¿verdad? O sea, ya está dentro del delta, entonces yo ahí sí puedo utilizar la relación de fases, ¿verdad? Porque la relación de fase transforma valor de fase, ya sea voltaje, corriente o impedancia, al valor de fase en el otro lado del transformador, ¿verdad? Entonces ahí podría utilizar ya la relación de fase y voy a decir que Z1 entonces va a ser igual a la relación de fase del transformador al cuadrado por Z2, ¿verdad? Que vendría a ser la relación de fases, miren, ¿cuánto era? 2400 entre 240, ¿verdad? Este valor de aquí, miren, 2400 sobre 240 al cuadrado por la Z en delta que encontré, ¿verdad? Que es la Z dentro del delta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, la impedancia reflejada va a ser igual a, esto da 100, ¿verdad? 10 al cuadrado es 100 y corremos el punto, 2 posiciones al lado derecho, entonces nos queda 6 y todo eso es ohmios, ¿verdad?
¿Sí? ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Ahora comparemos, miren, si quieren se los voy a poner así, para que comparemos los dos cuadros, el de color azul y el de color verde, ¿verdad? Uno es la reflexión de impedancia utilizando la relación de línea a línea y el otro es la reflexión de impedancia utilizando la relación de fase, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ven que obtenemos exactamente el mismo valor, ¿verdad? ¿Sí? Ven que obtuvimos exactamente el mismo valor. Entonces ustedes utilicen la que mejor entiendan, ¿verdad? No necesitan saber las dos, ¿verdad? Utilicen la que mejor entiendan, la que mejor entendieron, utilícenla, ¿verdad? Es la que apréndanse y la que sepan utilizarla, ¿verdad? Yo les recomendaría utilizar la relación de línea a línea, ¿verdad? Si ven, el procedimiento es mucho más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Y si utilizan la relación de línea a línea, entonces la impedancia que esté en la línea aparece directamente. Voy a borrar aquí un poco. Verde color. Recuerden que si utilizamos la impedancia de línea a línea, entonces esa impedancia con la relación de línea a línea, entonces va a aparecer directamente en la línea del primario, ¿verdad? ¿Sí? Utilizando la relación de línea a línea, si reflejamos esa impedancia, va a aparecer directamente en la línea del primario y así la escribo. Ese valor entonces directamente lo puedo escribir en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es más fácil, ¿verdad? Aparece directamente en la línea del primario y lo puedo escribir directamente también en el circuito equivalente, ¿verdad? Y miren que el procedimiento es más fácil. Ahora, si no quieren seguir esa recomendación, ¿verdad? De utilizar la relación de línea a línea y quieren utilizar la relación de fase, sepan que lo pueden hacer, ¿verdad? Solo que tienen que tener cuidado y saber si esa relación, bueno, saber que la impedancia está sobre la línea y para utilizar la relación de fase ustedes tienen que, entonces, esa impedancia tienen que introducirla en la fase del secundario, ¿verdad? Tienen que introducirla, en otras palabras, al delta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tienen que hacer un procedimiento previo, pero al final, utilizando la relación de fase, llegan al mismo valor también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí pueden directamente, o sea, ahí lo ven en pantalla, ¿verdad? Pueden comparar los dos resultados y miren que es más fácil utilizando la relación de línea a línea, ¿verdad? Entonces esa les recomiendo yo que utilicen, ¿verdad? ¿Sí? Bien, igual como profesor, ¿verdad? Yo les enseño los dos caminos, ¿verdad? Sí, les enseño y ustedes deben escoger el que más les convenga, ¿verdad? O el que más entiendan. Esa es mi idea, ¿verdad? Por eso les enseño yo las dos formas para que ustedes decidan, ¿verdad? No me gusta forzarlos, ¿verdad? Que lo hagan como yo digo, ¿verdad? No me gusta, ¿verdad? Por eso yo les enseño, trato de enseñarles las formas de solucionar problemas, ¿verdad? Y ustedes toman la que mejor entiendan, ¿verdad? Eso sería mi recomendación final, ¿verdad? Bien, bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a todo este problema. Ya vamos a hacer las conclusiones finales. Profesor, tengo una Sí. consulta. ¿Cómo sería reflejado a la, cómo sería reflejado al secundario? Ah, bueno, sí, eso es otro que reflejado del secundario, la impedancia, me imagino que hablas de la impedancia de transformador, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es eso, ¿verdad? La impedancia de este transformador, ¿verdad? Que en este ejemplo estaba reflejada al primario, así que yo la escribí directamente en el circuito equivalente, ¿verdad? Estaba reflejada al primario
Y como el primario está en estrella, entonces lo escribí directamente en el circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedería? Si quieren lo voy a hacer en rojo aquí. Si esa Z equivalente ya no, este sería otro problema, ¿verdad? No es este problema, pero puede ser otro problema que lo más seguro que se lo van a encontrar si comienzan a desarrollar problemas de los libros de texto, ¿verdad? ¿Qué pasa si esta Z equivalente está referida al secundario, ¿verdad? Nos dicen que está referida al secundario, ¿verdad? Significa que esta Z equivalente está en delta, ¿verdad? ¿Sí? Está conectado en delta, ¿verdad? Porque el secundario está en delta, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que verla así, ¿verdad? Es una Z equivalente que está conectada en delta y como está conectada en delta, primero no la puedo escribir directamente en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo primero. Y lo segundo es que está en el secundario, entonces no la puedo escribir tampoco en el circuito equivalente referido al primario, ¿verdad? Tengo que convertirla, transformarla o reflejarla al primario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí hay varias consideraciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo daríamos solución a esto? Entonces lo que yo haría primero, quiero que observen es que esta impedancia está en delta, ¿verdad? Entonces yo esa impedancia la transformaría a estrella, ¿verdad? ¿Sí? La transformaría a estrella, ¿verdad? Con esta relación que vimos anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? Con esta relación, ¿verdad? Con esa relación, entonces la transformo a estrella, ¿verdad? Para que sea una impedancia por fase, ¿verdad? ¿Sí? Conectada en estrella ya es una impedancia por fase. Y después, utilizando la relación de línea a línea, puedo transformar esa impedancia, la reflejo al lado primario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Me siguieron? Eso es lo que yo haría, ¿verdad? Si en este caso, obviamente puede existir otro procedimiento también, ¿verdad? Que sería utilizando la relación de fase, ¿verdad? Pero a mí me gusta más utilizar la relación de línea a línea porque me garantiza que esa impedancia va a ser reflejada a la línea del primario y ese valor simplemente lo escribo en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Si utilizo la relación de fase, entonces ahí tengo que hacer un análisis extra, ¿verdad? Entonces no lo quiero hacer. Entonces, esa impedancia, si esta impedancia está referida al secundario, de nuevo, es una impedancia conectada en delta, ¿verdad? Nadie me tiene que decir, ni siquiera el problema lo tiene que enunciar, ¿verdad? Ni Fitzgerald, ni Stephen, ni Fraile Mora me tienen que decir eso, ¿verdad? Yo tengo que saberlo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ustedes tienen que saber que si esa impedancia está referida al secundario, ¿verdad? Entonces, y el secundario está conectado en delta, mientras no se diga lo contrario, porque a veces hay problemas que sí dicen lo contrario, ¿verdad? Hay problemas que dicen la impedancia está referida al secundario y es una impedancia por fase. Ahí se lo van a encontrar también, ¿verdad? Hay problemas que así dicen, ¿verdad? Pero si el problema no dice nada, ¿verdad? Si simplemente dice esa impedancia está referida al secundario y el secundario está conectado en delta, entonces esa impedancia está en delta. Y como esa impedancia está en delta, no la puedo escribir en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Aparte que está en el secundario, ¿verdad? Entonces tengo que reflejarla al primario. Bien, entonces lo que yo haría sería transformar esa impedancia a Y, ¿sí? Y después utilizar la relación de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que yo haría, ¿de acuerdo? Si quieren, se los puedo explicar también utilizando la relación de fase, pero bueno, no los quiero confundir, simplemente piensen ustedes, ¿verdad? Entonces lo que yo haría sería transformar esa a conexión Y, ¿verdad? ¿Sí? Transformo esa impedancia con la relación que vimos arriba, o con lo que ustedes saben de circuito 2, a y después utilizo la relación de línea a línea para transformarlo al primario, y ese valor que obtenga aquí, ¿verdad? Es el que voy a escribir, ¿sí? Es el que voy a escribir en el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Es el que escribiría aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ese sería otro problema, ¿verdad?
Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, para terminar, ¿sí? Para terminar, solo les voy a entonces a recalcar, ¿verdad? Que la respuesta final es el voltaje, como lo pueden leer en el enunciado, es el voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? De línea a línea de la carga, ¿verdad? Que es ese valor de ahí, ¿verdad? Si damos solución a este circuito, ¿verdad? Nosotros encontramos un voltaje, perdón, aquí borré un poco, entonces si damos solución a ese circuito, nosotros encontramos este voltaje que es un voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? Es un voltaje de fase y está referido al primario, ¿verdad? Entonces ustedes, está referido al primario. Entonces ustedes aplican sus conocimientos de transformadores para después referir ese voltaje al secundario y después encontrar el voltaje de línea a línea que sería la solución final, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno, no les había contado, pero ¿por qué nosotros buscamos siempre, siempre, y eso es siempre, ¿verdad? Con esa palabra, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Siempre buscamos el circuito equivalente por fase, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso, verdad? No les había contado y es porque en toda la primera unidad nosotros aprendimos a resolver circuitos con transformadores monofásicos, ¿verdad? Aprendimos el transformador monofásico, ¿verdad? Entonces aprendimos a resolver circuitos de una sola fase, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para utilizar todo ese conocimiento que nosotros aprendimos en la primera unidad, en la segunda unidad, nosotros encontramos este circuito equivalente por fase, ¿verdad? Para que una vez teniendo ese circuito equivalente por fase, nosotros ya lo podemos resolver, ¿verdad? Porque ya vimos y ya aprendimos en toda la primera unidad cómo resolver estos circuitos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la que nosotros siempre queremos buscar el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Porque ya sabemos resolver circuitos por fase, ¿verdad? Con transformadores. Entonces, como ya sabemos eso, entonces hacemos uso de ese conocimiento y eh, encontramos el circuito equivalente y una vez que lo encontramos, ya lo resolvemos con todos los conocimientos que aprendimos en la primera unidad. ¿De acuerdo? Bien, una vez alguien me preguntó si no era conveniente a veces encontrar el circuito equivalente de línea a línea. Y la respuesta es no, ¿verdad? Porque tendríamos que crear una teoría de circuitos para aprender cómo resolver circuitos de línea a línea. Entonces tendríamos que tener tal vez toda una unidad viendo cómo resolver circuitos de línea a línea eh, para que podamos resolver si encontramos un circuito equivalente de línea a línea, poder resolverlo. Pero eso no lo hacemos, ¿verdad? Porque si ya sabemos resolver circuitos equivalentes por fase, entonces encontremos el circuito por fase, ¿verdad? Porque ya lo podemos resolver con lo que aprendimos en toda la primera unidad. Bien, para terminar, este es el circuito equivalente por fase, ¿verdad? Sí. Para terminar, ¿quién me puede decir cómo resolvemos ese circuito, ¿verdad? Sí. Ahí está el circuito, ¿verdad? Entonces, ¿quién me puede decir cómo encontrar este voltaje de la carga, ¿verdad? Ese voltaje de fase, ¿verdad? ¿Quién me podría decir cómo encontrar ese voltaje? ¿Sí? No sé si alguien Una nos puede malla, decir una malla. con una malla. Me parece con una malla aquí, ¿verdad? Eso es lo que primero que debería ocurrirnos, ¿verdad? Hacer una ley de voltaje de Kirchhoff, trazar una malla, a esa corriente le llamo I,
Pero eso no lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Sí? Eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque este voltaje de entrada, ¿verdad? Este voltaje que está en la entrada, ¿sí? Tiene un ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Y ese ángulo no lo conocemos, ¿verdad? ¿Sí? Miren que el problema no lo dice, ¿verdad? Pero aunque no lo diga el problema, nosotros tenemos que saber esto, ¿verdad? Porque como ustedes aprendieron en circuitos, cuando analizan fasores, ¿verdad? Siempre el voltaje de la carga toma un ángulo de referencia, ¿verdad? O sea, es el ángulo de referencia, ¿verdad? O sea que el voltaje de la carga, eh, el voltaje de la carga es el voltaje de referencia, entonces toma el ángulo de 0 grados, ¿verdad? Y la corriente, ¿sí? La corriente que si leen el problema es la corriente nominal, ¿sí? Dice que el transformador entrega corriente nominal, ¿verdad? Entonces la corriente obtiene el ángulo del factor de potencia, ¿verdad? Si quieren, ¿sí? Entonces obtiene el ángulo del factor del coseno inverso del factor de potencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y el ángulo entre el voltaje y la corriente es el ángulo del factor de potencia, ¿verdad? ¿Sí? Que es el coseno inverso del factor de potencia, ¿verdad? Entonces, como este es el ángulo de referencia, ¿verdad? El voltaje de la carga es el ángulo de referencia, ¿sí? El voltaje de entrada tiene un ángulo también, ¿verdad? Tiene un ángulo con respecto a ese voltaje de referencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen esta malla aquí, ¿verdad? ¿Sí? Se van a dar cuenta de que tienen dos variables con una sola ecuación, ¿verdad? Y eso no se puede resolver, ¿verdad? ¿Sí? Sí, de nuevo, si hacen una malla ahí, se van a dar cuenta de que tienen dos variables con dos incógnitas, ¿verdad? Tienen, sí, una ecuación con dos incógnitas. Y les recalco que aunque el problema no lo diga, ¿verdad? Sí, ese voltaje de entrada tiene un ángulo, ¿verdad? El problema no lo dice, pero tenemos que saber que existe un ángulo. No están en fase, ¿verdad? ¿Sí? Ese voltaje de entrada no está en fase con el voltaje de la carga. Así que ahí existe un ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes ponen cero aquí, eso es un error, ¿verdad? Un grave error que les va a llevar a resultados incorrectos, ¿verdad? ¿Sí? O sea que eso va a estar malo, ¿verdad? Aquí hay un ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo? Entonces no lo podemos resolver con mallas. ¿Cómo lo resolvemos entonces? ¿Sí? ¿Quién nos puede decir cómo resolvemos eh, ese problema? ¿Cómo damos solución? Bien, no sé si asistieron a la clase de la semana anterior. Esto lo vimos en la clase de la semana anterior, ¿verdad? Hace una semana, de hecho, ¿verdad? No sé si asistieron a esa clase o vieron esa clase por el canal de YouTube, ¿verdad? Que les había recomendado, ¿verdad? Que vieran esa clase. Era una clase que se llama Diagrama Fasorial del Transformador y Solución a Problema de Examen, ¿verdad? Así se llama esa clase, ahí la pueden encontrar en el canal de YouTube, ¿verdad? Y la pueden volver a ver si no recuerdan cómo es, ¿verdad? Entonces la solución a este circuito, que tenemos que darle solución porque encontrar el circuito equivalente no es la solución final, ¿verdad? La solución final es encontrar el voltaje de la carga, ¿verdad? Y esa solución la hacemos con el diagrama fasorial del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así damos solución, ¿verdad? Utilizando el diagrama fasorial del transformador, podemos encontrar ese voltaje de la carga. Bien, entonces les recomiendo ver esa clase, si no la recuerdan o si no es, bueno, se les debe de ocurrir, ¿verdad? Realmente cuando ustedes ven un problema se les debe de ocurrir utilizar el diagrama fasorial, así como se les ocurre a veces utilizar, bueno, uso mallas, ¿verdad? O
o utilizo el nodo, o utilizo un divisor de voltaje, o necesito encontrar la resistencia de Thevenin, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Así como cuando daban solución a esos circuitos se les ocurría, ¿verdad? En este también se les tiene que ocurrir solucionarlo por el diagrama fasorial, ¿verdad? Y esa es la clase que tuvimos en la semana anterior, ¿verdad? Y ahí está en el canal de YouTube también para que lo puedan volver a ver. Bien, hay mucho que decir, ¿verdad? Bueno, de hecho, si me preguntan, esta es la clase más importante para mí de toda la segunda unidad, ¿verdad? Es donde aprendemos a solucionar transformadores trifásicos. Las clases que vienen son importantes, pero son temas agregados a este, ¿verdad? Este es el tema principal, ¿verdad? Sistemas trifásicos, ¿verdad? Con transformadores, ¿verdad? Entonces, esta es la clase más importante para mí. En todas, si me preguntas, en toda la segunda unidad, les recomiendo volverla a ver, les recomiendo hacer el problema, ustedes solos, ¿verdad? Hacer el problema, pasar este problema a su cuaderno, ¿verdad? Sería una buena práctica, ¿verdad? Y dar solución final a todo el problema, ¿verdad? Encuentren la solución final, ¿sí? Para terminar, fíjense, ¿qué les parece si encontramos esta corriente, ¿verdad? ¿Sí? Miren, aquí esta corriente, ¿verdad? Si les voy a ayudar, ¿qué les parece si encontramos esa corriente que es la corriente nominal, ¿verdad? Para que quedemos claros también de cómo encontrar esa corriente, ¿verdad? Si ustedes leen el problema del enunciado, dice que la carga consume una corriente nominal, ¿verdad? Con factor de potencia de 0.8, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que la carga, ¿verdad? ¿Sí? Que está conectada aquí, ¿verdad? Consume, que aquí está el voltaje de la carga, ¿verdad? La carga está conectada aquí, ¿verdad? ¿Sí? Lo que no sabemos es cómo está conectada, ¿verdad? Pero eso no interesa, ¿verdad? No interesa cómo está conectada esa carga, ¿verdad? De hecho, no nos interesa cómo está conectada. No es importante cómo está conectada, pero sí es importante qué corriente consume, ¿verdad? Y dice que consume una corriente nominal, ¿verdad? Entonces, si quieren a esa corriente le voy a llamar IL2, ¿verdad? La corriente de línea 2. Esa corriente nosotros la podemos encontrar sabiendo cualquier relación existe entre voltaje, corriente y potencia en sistemas trifásicos, ¿verdad? Esto es muy importante también, ¿verdad? Dice que un sistema, la corriente trifásica, no sé qué tanto han estudiado, ¿verdad? O qué tanto han repasado de circuitos, dice que es igual a raíz de 3 por el voltaje de línea a línea por la corriente de línea, ¿sí? Sí, esa ecuación yo lo utilizo bastante, ¿verdad? Y bueno, se utiliza bastante, ¿verdad? Y a mí me gusta más que la otra, ¿verdad? Que dice que la potencia trifásica es igual a 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase, ¿verdad? Las dos son válidas, ¿verdad? Ambas son correctas y ambas son válidas. En lo personal, a mí me gusta más esta de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Porque generalmente los problemas, nosotros encontramos el voltaje de línea o la corriente de línea y tenemos la potencia trifásica, ¿verdad? Entonces es más fácil utilizar esa de arriba, ¿verdad? Porque generalmente nos dan esos voltajes de línea o esa corriente de línea, o es esa corriente de línea que queremos encontrar. O sea, a mí me gusta personalmente utilizar más la de arriba, pero ambas son válidas y con ambas se llegan a la misma respuesta. Ahora, no les voy a demostrar por qué aparece ese raíz de 3, ¿verdad? Eso tuvieron que haberlo visto en circuito 2, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que o demuestren ustedes o revisen sus cuadernos de circuito 2 porque es algo que se ve y que se demuestra en sistemas trifásicos, ¿verdad? Pero lo que sí tienen que saber, sí o sí, ¿verdad? Es que la potencia trifásica es raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea. Entonces, si utilizamos esa ecuación, miren, la corriente de línea 2 viene a ser la potencia trifásica sobre raíz de 3 por el voltaje de línea 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí?
Entonces, si sustituimos, miren, encontramos que la potencia trifásica, acuérdense, era de 150 kVA. Si no, regresemos a la presentación, ¿verdad? Sí. O al enunciado, donde ahí está, ¿verdad? También en la parte de la presentación, sí, ahí yo se los dejo también, ¿verdad? Sí. Aquí se los pongo que la capacidad es de 150 kVA. Entonces son 150 kVA sobre raíz de 3 por el voltaje de línea a línea, ¿verdad? De línea a línea en el secundario, que habíamos dicho que era, si regresamos hasta arriba, ¿verdad? Ese voltaje de línea a línea es esto 240, ¿verdad? ¿Sí? 240 voltios. Ahora, fíjense que esa es la corriente en el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la corriente en el secundario, ¿verdad? Entonces yo después, esa corriente en el secundario tendría que reflejarla al primario, ¿verdad? ¿Sí? Utilizando la relación de línea a línea, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, existe una forma más fácil, voy a decir un nivel avanzado, ¿verdad? De hacer esto, ¿verdad? Pero eso, de encontrar esa corriente directamente en el primario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren aquí se lo voy a dejar enunciado como el procedimiento y después reflejar al primario, ¿verdad? Ahora, les voy a decir que existe un nivel avanzado para encontrar esa corriente de línea en el primario directamente, ¿verdad? Y esto, o sea, este nivel se consigue, ¿verdad? Obviamente leyendo y desarrollando ejemplos, ¿verdad? Y ese nivel avanzado sería decir que esa corriente de línea a línea va a ser a la potencia trifásica sobre raíz de 3 por el voltaje de línea en el primario, ¿verdad? ¿Sí? Como el transformador, ¿sí? Está entregando su capacidad nominal, ¿verdad? Entonces, la potencia, ¿sí? Siempre es 150 kVA, ¿verdad? ¿Sí? Y directamente yo puedo encontrar la corriente nominal dividiendo esos 150 kVA sobre raíz de 3 por el voltaje de línea en el primario, ¿verdad? Y si ustedes recuerdan, ese voltaje de línea en el primario era 2400 por raíz de 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Este es el voltaje de línea en el primario, ¿verdad? Y así, miren, directamente yo puedo encontrar esa corriente, ¿verdad? Y esa corriente es la corriente que iría aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es la corriente que iría aquí y con el coseno, con el ángulo que es el factor de potencia. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Sí. Bien, les voy a subir esto. Fíjense que les voy a actualizar esa presentación. Les voy a subir esto que desarrollamos para que lo tengan también en la presentación, ¿verdad? Volvamos a la presentación para unas conclusiones finales. Está exactamente todo lo que hablamos, ¿verdad? Miren. Entonces encontramos el circuito equivalente. Es esa figura de ahí. Aquí están las preguntas, ¿verdad? Si encontramos la relación de fase o utilizamos la relación de línea a línea, ¿verdad? Y la respuesta es que pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿verdad? La que más les guste, ¿verdad? Y ya les enseñé cómo se utilizan ambas. Bien, entonces la conclusión, de las conclusiones que ustedes tienen que tomar de esta clase es que si estamos hablando de un banco de transformadores, esa relación que nos dan es una relación de voltaje de fase, ¿verdad?
Y esa potencia no es la capacidad total, ¿verdad? Es la potencia de un transformador. O sea que la capacidad total es de 150 kVA. ¿Sí? ¿Sí? Miren, tomen nota de eso, ¿verdad? Porque después, y me lo han dicho, ¿verdad? Después cambian las palabras que yo digo, cambian, ¿sí? Las palabras y dicen, y me dicen, no, usted dijo esto, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Yo lo que digo es que si es un banco de transformadores, la relación es una relación de voltaje de fase y la capacidad total es 3 veces la capacidad de cada uno de esos transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Y esto queda grabado, ¿verdad? Así que ustedes lo van a ver de nuevo, lo van a poder volver a ver, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces fíjense que hagamos un versus, miren, para concluir, ¿cuál sería la diferencia si yo tengo un banco de transformadores y yo tengo un transformador trifásico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan que al inicio les dije que era una pequeña diferencia en el análisis? Entonces, ¿cuál es esa diferencia si yo tengo un banco de transformadores y un transformador trifásico, ¿verdad? Y hagamos este mismo ejemplo, solo que ahora es un transformador trifásico, ¿verdad? ¿Qué sucedería? ¿Qué cambia en el análisis, ¿verdad? Entonces, lo que cambia es que si dice el problema que es un transformador trifásico, esa relación de voltajes que aparece ahí, ¿verdad? ¿Sí? Ya es una relación de voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? Como el transformador es trifásico, la relación de voltajes que me den es la relación, esa relación es de línea a línea, ¿verdad? Y la capacidad sería la capacidad total, ¿verdad? Esa capacidad sería la potencia trifásica, ¿verdad? ¿Sí? Porque es un transformador trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Que no sucede eso con un banco de transformadores, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a volver a repetir, ¿verdad? Como es en este caso, les dejo un versus aquí, ¿verdad? Para que comparen cuál es la diferencia de un transformador trifásico y un banco de transformadores. Y la diferencia es que si es un transformador trifásico, esa relación que aparece de voltajes que aparecen ahí, esos voltajes que aparecen ahí, son voltajes de línea en línea, ¿verdad? Y la potencia es potencia trifásica, ¿verdad? Esa sería la potencia total, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este mismo problema, eso implica que la relación de línea a línea cambia, ¿verdad? Va a cambiar, ¿verdad? Porque ahora estos son los voltajes de línea a línea. Entonces piensen en eso, ¿verdad? Entonces va a cambiar y entonces este problema les va a dar un resultado diferente a cuando utilizamos un banco de transformadores. Aquí obtenemos una respuesta en banco de transformadores y aquí obtenemos otra respuesta en transformador trifásico, ¿verdad? De acuerdo. O sea, la estructura del problema, el análisis es el mismo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, eh, ¿sí? El análisis es el mismo, solucionamos este también con diagrama fasorial, pero los valores van a ser diferentes porque la relación esta es esos voltajes que ven ahí son voltajes de línea a línea. Y esta potencia es una potencia trifásica, ¿de acuerdo? Entonces ese es un versus que les dejo para que comparen entre un banco de transformadores y un transformador. Banco de transformadores y un transformador trifásico. Ahora, si quisieran, miren, este es un ejemplo número 2. Si ustedes quisieran utilizar un transformador trifásico, por eso le pongo ejemplo número 2, porque si quisiéramos utilizar un transformador trifásico y obtener el mismo resultado que un banco de transformadores, que es este ejemplo que hicimos, entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es colocar un transformador trifásico con esta relación de voltajes. Miren, 2400 raíz de 3, 240. Esos son voltajes de línea a línea y potencia 150 kVA, ¿sí? Si nosotros colocamos un transformador trifásico con esa relación y esa potencia, este ejemplo 2 obtenemos exactamente el mismo resultado que el resultado que obtengamos en el banco de transformadores
que hicimos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Es exactamente el mismo valor, ¿verdad? El mismo resultado, ¿verdad? Este banco de transformadores con este ejemplo 2, que es un transformador trifásico, ¿sí? Ahora, este versus de transformador trifásico da un resultado diferente. La respuesta correcta es diferente, ¿sí? Bueno, no sé si los confundí o les ayudó, ¿verdad? Pero aquí hay mucho que pensar, ¿verdad? Les diría que hay mucho que pensar. De nuevo, les recomiendo volver a ver esta clase, ¿verdad? Hacer este problema completamente desde cero, ¿verdad? Hacerlo o háganlo con la clase, ¿verdad? Y después ustedes lo hacen en su cuaderno, ¿verdad? Porque hay muchos conceptos que se aplican, ¿verdad? Y mucho que se aprende con este ejemplo, ¿verdad? Por eso me gusta desarrollarlo, ¿verdad? ¿Sí? Para terminar, les va a quedar de tarea, ¿verdad? ¿Sí? Estos dos problemas de examen, ¿verdad? Miren que ya podemos hacer un problema de examen de 30 a 40 puntos, ¿verdad? Y este es un problema de examen que de hecho es un problema del libro de Fitzgerald que es muy interesante también, ¿verdad? Y se aprende mucho con él, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes estudien, ¿verdad? Se hagan un par de ejemplos de cualquier libro de texto, se hagan un par de problemas de cualquier libro de texto y después hagan este problema de examen, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Y de hecho, yo también les dejo la solución, ¿verdad? Porque al final, el objetivo es que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? ¿Sí? Como es un problema de examen, uno de igual exigencia va a aparecer en el examen, ¿verdad? Entonces la idea es que ustedes puedan hacer este problema, ¿verdad? Entonces yo ahí les dejo la solución. Siempre les quede tarea, ¿verdad? Traten de hacerlo ustedes, ¿verdad? Pero si no lo pueden hacer, entonces vean ahí la solución, ¿verdad? Se aprende mucho con este problema, ¿verdad? ¿Sí? Por eso se los dejo y por eso les dejo la solución también, para que puedan estudiar, ¿verdad? Y también les dejo un problema de reposición de la unidad 2 que era de 40 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Tenía un puntaje de 40, ¿verdad? Y también les dejo la solución, ¿verdad? Para que ustedes la comparen con su respuesta y traten de seguir este mismo procedimiento, ¿verdad? Ahora, solo que aquí, en esta hay un pequeño error, ¿verdad? Hay un error, ¿verdad? Que no les voy a decir cuál es. Bueno, no les voy a dar la corrección, pero sí les voy a decir dónde está, ¿verdad? Ahí ese valor de 5000 voltios no debe ser, ¿verdad? ¿Sí? Ese es un error, ¿verdad? Ahí no debe ser 5000 voltios. No les voy a decir cuánto debe decir para que ustedes, o no les voy a decir cuánto debe ser, ¿verdad? Para que ustedes piensen, ¿verdad? Y puedan dar solución, ¿verdad? De ahí todo el análisis es correcto, ¿verdad? Todo el análisis que está ahí es correcto, solo que ese valor de 5000 no es 5000 el valor que debe aparecer ahí, sino que es otro valor, ¿verdad? Entonces ustedes ahí se los dejo para que ustedes piensen y lo puedan desarrollar. ¿De acuerdo? Bien, esos dos, la demostración, si quieren, no la tomen. Por este momento no se la voy a dejar como tarea, pero hagan el problema 2, el problema del examen 2 y hagan el problema de reposición del examen 2, ¿verdad? Y eso queda como asignación. Las asignaciones, fíjense que las vamos a subir al final de la segunda unidad, entonces vayan desarrollándolas y al final les voy a abrir el espacio para que las puedan subir. Bien, para terminar y para continuar en la siguiente clase, lean lo que es sistema por unidad, ¿verdad? Lean qué es un sistema por unidad monofásico, porque en la siguiente clase vamos a ver el sistema por unidad trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Así que lean a qué se refiere un sistema por unidad monofásico, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Cualquier duda o consulta, ya saben que me pueden escribir al correo. Y este es el final de la clase de hoy, ¿verdad? ¿Sí?